Trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Para poder verificar si este trinomio es de la forma x al cuadrado más bx más c, debe de cumplir las siguientes condiciones. Número 1, el coeficiente del primer término siempre va a ser 1. 2, el primer término es una letra cualquiera elevada al cuadrado. 3, el segundo término tiene la misma letra que el primero con exponente 1 y su coeficiente es una cantidad cualquiera, positiva o negativa. Número 4. El tercer término es independiente de la letra que aparece en el primero y segundo términos y es una cantidad cualquiera, positiva o negativa. Estos son los 4 pasos, podría decirlo así, que debe de cumplir para ver si es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Para poder ya resolver este trinomio, se tiene que realizar lo siguiente. Como número 1 dice, el trinomio se descompone en 2 factores binomios, cuyo primer término es x, o sea, la raíz cuadrada del primer término del trinomio. Recuerde que en los ejemplos puede aparecer una variable diferente a la x. Número 2. En el primer factor después de x se escribe el signo del segundo término del trinomio. Y en el segundo factor después de x se escribe el signo que resulta de multiplicar el signo del segundo término del trinomio por el signo del tercer término del trinomio. Número 3. Si los dos factores binomios tienen en el medio signos iguales, se buscan dos números cuya suma sea el valor absoluto del segundo término del trinomio y cuyo producto sea el valor absoluto del tercer término del trinomio. Número 4. Si los dos factores binomios tienen en el medio signos distintos, se buscan dos números cuya diferencia sea el valor absoluto del segundo término del trinomio y cuyo producto sea el valor absoluto del tercer término del trinomio. El mayor de estos números es el segundo término del primer binomio y el menor el segundo término del segundo binomio. En teoría, si usted mira en teoría, esta regla pues es demasiado grande, pero ya en la práctica se es más fácil. Vamos con los ejemplos. X al cuadrado más 3x más 2. Vamos a aplicar las condiciones que debe tener para poder resolverlo como un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Dice que el primer término debe de tener un coeficiente 1. Aquí no aparece, sabemos que cuando no aparece ningún coeficiente se sobreentiende que es 1. Que el primer término tiene que ser una variable, dice, elevada al cuadrado. También podría aparecer aquí como x a la cuarta porque está elevado al cuadrado, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser x al cuadrado. Puede también tener un exponente 4. Que el segundo término, dice, debe ser cualquier número, positivo o negativo, pero que el exponente va a ser la mitad del primer término. Y que el tercer término sea un número independiente, positivo o negativo. Habiendo aplicado estas condiciones o esa regla para ver si es trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, lo vamos a resolver. Para resolverlo dice que se descompone en 2 factores binomios. Tenemos ya los 2 factores binomios.
En el primer binomio o el primer término de los binomios va a ser la raíz cuadrada de el primer término. Y si yo digo raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Lo vamos a escribir en los dos binomios. Seguidamente dice que en el primer binomio vamos a escribir el signo del segundo término. Acá es más, entonces escribimos nuestro signo más. En el siguiente binomio se va a escribir el signo que resulta de multiplicar el signo del segundo término por el signo del tercero. Y más por más me va a dar más. Como los signos son iguales, me reindica que es una suma. ¿Para qué? Ahorita lo vamos a aplicar. Luego vamos a descomponer este tercer término en dos factores que multiplicados me den 2. Y los dos factores son 2 y 1. 2 por 1 me va a dar 2. Y como acá tengo signos iguales, entonces voy a sumar. Y 2 más 1 me da 3. Por lo tanto, ya comprobamos de que sí, los factores son 2 y el 1. ¿Dónde voy a escribir el 2? Dice que en el primer binomio va a escribir el número mayor, que sería el 2. Y en el segundo binomio, el menor, que sería 1. ¿Y por qué dice usted que es 2 y 1? Alguien se podría preguntar, bueno, ¿por qué 2 y 1? Porque si multiplicamos 2 por 1, me da 2. 2 más 1, 3. Por lo tanto, mi respuesta es x más 2 por x más 1. Siguiente ejemplo. X al cuadrado más x menos 12. Recuerden verificar que sea trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Que en el primer término el coeficiente tiene que ser 1. Cualquier letra dice elevada al cuadrado. Que el segundo término es cualquier número positivo o negativo y que va a llevar la variable del primer término, solo que con el exponente la mitad del primer término. Aquí tengo 2, entonces aquí sería 1, ¿verdad? Y el tercer término es un número cualquiera, que es un número independiente, puede ser positivo o negativo. Entonces, viendo esto, ya podemos resolverlo y si se descompone, dice, en dos factores binomios. El primer término de los binomios va a ser la raíz cuadrada del primer término del trinomio, que sería x al cuadrado, sería raíz cuadrada x. Escribo x en los dos binomios. ¿Qué signo voy a escribir en el primer binomio? El del segundo, que sería más. Y en el segundo binomio voy a escribir el signo que resulta de multiplicar. Más por menos me da menos. Entonces, aquí tengo signos contrarios. Y sabemos que los signos contrarios se restan. Entonces tenemos una resta. Por lo tanto, ahora vamos a descomponer el 12. Vamos a buscar dos números que multiplicados me den 12 y que restados, por estos signos que tengo por acá, restados me den 1. Y vamos a descomponerlo. Aquí hay varios factores. Alguien podría decir 12 y 1. ¿Es válido? Sí, porque 12 por 1 me da 12. Pero si a 12 le resto 1, mi resultado es 11. Y este 11 tendría que ser el segundo término. Y el segundo término aquí es coeficiente 1. Por lo tanto, no me resuelve este trinomio. Buscamos otros factores. Otro podría decir, bueno, el 6 y el 2. 6 por 2, 12. Pero a 6 le resto 2. ¿Por qué restar? Porque tengo signos contrarios. Me quedan 4. Y mi término, el segundo término es 1. Entonces, mis factores que me den 12 es el 4 y el 3. ¿Dónde voy a escribir el 4? En el primer binomio y el 3 en el segundo.
¿Y por qué 4 y 3? Bueno, 4 por 3 me da 12. A 4 le resto 3, me sobra 1, que es el segundo término. Comprobamos de que ya obtuvimos el tercero y el segundo término, entonces mi respuesta queda como x más 4 por x menos 3. Siguiente ejemplo. Es trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Recuerde que tiene que estar ordenado. Como se dice que es un trinomio, debe tener 3 términos. El primer término, su coeficiente tiene que ser 1. En el segundo, cualquier número, positivo o negativo. Y que la variable tenga un exponente la mitad del primer término. Y que el exponente es 2, entonces aquí es 1. Y el tercer término es un número independiente, positivo o negativo, cualquiera. Entonces los descomponemos. Aplicamos la regla para el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, que dice que se descompone en 2 factores binomios. Le extraemos la raíz cuadrada al primer término, que sería x, y esta x la vamos a escribir en los 2 binomios. En el primer binomio vamos a escribir el signo del segundo, que sería más. Y en el siguiente binomio escribimos el signo que resulta de multiplicar más por más, me da más. Como por acá tengo 2 signos iguales, entonces significa que es una suma. Entonces voy a buscar 2 números que multiplicados me den 6 y que sumados me den 5, o sea, el segundo término. ¿Cuáles serían esos números? Pensamos en el 6 y el 1, 6 por 1, 6. 6 más 1, 7. Pero acá tenemos 5, entonces no me servirían esos 2 factores. Entonces son 3 y 2. 3 por 2, escribimos, ¿verdad? El mayor en el primer binomio y el menor en el segundo. Ahora sí, 3 por 2, 6. 3 más 2, 5. Comprobado que sí, obtenemos los 2 términos. Entonces mi respuesta queda como x más 3 por x más 2. Siguiente ejemplo. Y acá tengo y al cuadrado menos 7y más 12. Sabemos que es un trinomio, que también es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Como ya sabemos que este es trinomio de esta forma, lo vamos a factorizar. Y dice que se factoriza en 2 factores binomios. El primer término de cada binomio es la raíz cuadrada que le vamos a extraer al primer término del trinomio. Y y al cuadrado a sacar de la raíz cuadrada es igual a y. Lo escribo en los 2 binomios. ¿Qué signo voy a escribir en el primer binomio? El signo del segundo, que es menos. Y en el segundo binomio, el signo que resulta de multiplicar el segundo con el tercero. Menos por más me da menos. Bueno, ya vi que aquí tengo signos iguales. Y signos iguales me dan una suma. Entonces, buscamos 2 números que multiplicados me den 12 y que sumados me den 7. ¿Y cuáles son esos números? Son el 4 y el 3. 4 por 3, 12. Menos 4 y menos 3 me da un resultado de menos 7. Entonces ya comprobamos. 4 y 3. Repito porque queda el 4 y el 3. 4 por 3, 12. Y menos 4 menos 3 es igual a menos 7, porque signos iguales se suman y se copia el mismo signo. Comprobado. Entonces mi respuesta es y menos 4 por y menos 3. Vamos con otro ejemplo. Y al cuadrado más 2y menos 15. Dice, se descompone en 2 factores binomios. Pero antes de esto, usted ya debió aplicar las condiciones para ver si es trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c.
Ya sabemos, dos factores binomios. Extraemos la raíz cuadrada al primer término y sería y esto lo voy a escribir en los dos binomios. Acá voy a escribir el signo del segundo término, que es más. Y en este binomio voy a escribir el término que resulta de multiplicar el segundo con el tercero. Más por menos me va a dar menos. Como acá tengo signos contrarios, sabemos que signos contrarios me dan una resta. Entonces busco dos números que multiplicados me den 15 y que restados, por estos signos, que restados me den 2. ¿Cuáles podrían ser? Hay varios, pensamos en el 5 y el 3. 5 por 3, 15. A 5 le resto 3, me dan 2. Comprobado que encontramos ya el segundo término, nos escribimos, el mayor va a ser siempre en el primer binomio y el menor en el segundo. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué 5 y 3? Repito, 5 por 3 me da 15. A 5 le resto 3, me quedan 2, que es el coeficiente del segundo término. Por lo tanto, mi respuesta es y más 5 por y menos 3. Vamos con otros ejemplos para que ese tema quede bien clarito. Al cuadrado menos 13a más 40. ¿Cómo se descomponen estos trinomios? De la forma x al cuadrado más bx más c en dos factores binomios. Y antes no se le olvide que usted tiene que aplicar las condiciones para ver si es trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Entonces traemos la raíz cuadrada al primer término, que sería a, y lo escribimos en los dos. Copiamos el signo del segundo para escribirlo en el primer binomio. Y luego multiplicamos el segundo con el tercero. Más por menos me da menos. Y esto lo voy a escribir en el segundo binomio. Como tengo signos iguales, y esto me da una suma, entonces busco dos números que multiplicados me den 40 y que sumados me den 13. ¿Cuáles podrían ser? Vamos a tener varias opciones. Voy a pensar en 4 y 10. O sea, 10 y 4 sería, ¿verdad? 10 por 4, 40. 10 más 4, 14. Entonces no es esos números. Los números son 5 y 8. 5 por 8, 40. Y a 8 le resto, y si sumo, es una suma, ¿verdad? 8 más 5 me dan 13. Entonces, el 8 lo voy a escribir en el primero y el 5 en el segundo. Nuevamente, comprobamos. 8 por 5, 40. 8 más 5, 13. Cabal obtengo el segundo término. Habiendo comprobado eso, entonces mi respuesta queda como a menos 8 por a menos 5. Y creo que es el último ejemplo. M al cuadrado menos m menos 12. Recuerde que puede ser cualquier variable, siempre y cuando esté elevado al cuadrado. Se descompone en dos factores binomios. Los escribimos. Extraemos la raíz cuadrada al primer término, que sería raíz cuadrada de m al cuadrado es igual a m. Lo escribo en los dos binomios. Copio el signo del segundo término para escribirlo en el primer binomio. Y luego multiplico menos por menos, me da más, que va a ir escrito en el segundo binomio. Ahora vemos que aquí tengo signos contrarios. Y signos contrarios me dan una resta. Entonces busco dos números que multiplicados me den 12 y que restados me den 11. Y estos números son 12 y el 1. 12 por 1, 12. 12 menos 1 me dan 11. Encontramos los factores. Entonces mi respuesta queda como m menos 12 por m más 1. Otro ejemplo. N al cuadrado más 28n menos 29. ¿Será que es trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c? Comprobamos. Primer término, coeficiente es 1. Correcto. La variable está elevado al cuadrado. Entonces, vamos bien. El segundo término dice que tiene que tener la misma variable que el primer término, solo que con exponente
a la mitad de lo que tiene el primer término. Aquí tengo 2, entonces aquí es 1. Puede ser positivo o negativo. Y que el último término es cualquier número positivo o negativo. Comprobado que este trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c lo resolvemos como 2 factores binomios. Extraemos la raíz cuadrada del primer término, que sería n, y lo escribimos en los dos. Copiamos el signo del segundo para escribirlo en el primer binomio. Luego multiplicamos el signo del segundo con el tercero y decimos más por menos me da menos. Como por acá tengo signos contrarios, sabemos que signos contrarios me dan una resta. Entonces buscamos dos números que multiplicados me den 29 y que restados me den 28, y eso está sencillo. Sería 29 y 1. ¿Por qué 29 y 1? Porque 29 por 1 me da 29. 29 menos 1, obtenemos el 28, que es el segundo término. Entonces mi respuesta queda como n más 29 por n menos 1. Gracias. Chojonte. Thank you.